Bien. Hace un tiempo estaba leyendo y alguien alguna vez preguntaban y decían, ¿por qué a Martín Lutero se le ocurrió clavar las 95 tesis en Halloween? ¿No? Bueno, en realidad fue parte de la providencia de Dios. No es que Martín Lutero dijo, bueno, hoy es Halloween, tengo que hacer algo diferente. Pero en la providencia de Dios, qué hermoso nos muestra el contraste, ¿verdad? Hace 508 años, la iglesia de las tinieblas a la luz, y hoy seguimos viendo ese contraste. La iglesia en luz y el mundo en tinieblas, ¿no? Queridos hermanos, hemos estado viendo a lo largo de todo este mes de octubre la serie Sola Escritura en la vida práctica del creyente. Y es que uno de los pilares fundamentales de la Reforma protestante justamente fue sola Escritura. Y cuando se habla de sola Escritura es que se respondía a la pregunta básica de ¿cuál es la máxima autoridad? Y los reformadores dijeron, bueno, la máxima autoridad es sola Escritura. Pero ¿por qué sola Escritura? Y es lo que hemos intentado ver a lo largo de todo este mes. Sola Escritura es máxima autoridad porque es inspirada por Dios, porque es palabra de Dios. Sola Escritura es la máxima autoridad porque es inerrante e infalible y por lo tanto debe tener autoridad para tu vida y mi vida. Los reformadores creían, por tanto, que todo creyente no solo tenía el derecho, sino la obligación de leer la palabra de Dios. Y eso fue uno de los grandes logros de la Reforma. Fue la democratización de las Sagradas Escrituras a través de las traducciones, porque hubo un tiempo en la historia en la cual las personas, si no sabían griego, hebreo o incluso en el tiempo del catolicismo romano, si no sabían el latín, no podían tener acceso a la palabra de Dios. Así que la Reforma protestante lo que hizo fue, no, cada creyente tiene que tener una Biblia en su idioma, tiene que leerla. No, porque la palabra de Dios demanda que cada creyente lea. Así que, queridos hermanos, hoy estamos conmemorando esa gran victoria que a veces nosotros pensamos, ¿por qué? ¿Por qué, queridos? ¿Por qué tenemos que conmemorar el 31 de octubre? Querido hermano, el hecho de tener una Biblia en tu idioma nos debe llevar a pensar que el Señor en su providencia obró de esa manera. Así que en la voluntad del Señor, en esta noche culminamos con esta serie que hemos estado llevando a lo largo de este mes de octubre y vamos a ver un título del tema que es la perspicuidad de las Sagradas Escrituras. Así que si está tomando apunte, el tema que vamos a estudiar en esta noche es la perspicuidad de las Sagradas Escrituras. Y vamos a verlo en 3 puntos, ¿sí? Punto número 1, conceptos sobre la perspicuidad. Punto número 2, la claridad no es lo mismo que facilidad. Punto número 3, aplicaciones prácticas de esta doctrina. Querido hermano, una vez más le pido que podamos inclinar nuestros rostros y pedir la dirección de Dios. Oremos. Amado Dios, en este tiempo que vamos a abrir tu palabra, a estudiar, rogamos que tu Santo Espíritu esté guiando nuestros corazones. Que me permitas, amado Dios, ser un portavoz fiel de tu mensaje, como también a mis queridos hermanos, que puedan luchar con las distracciones, el cansancio, y poder estar atentos, con corazones predispuestos, no solo a oír, sino a obedecer lo que tú tienes para decirnos en esta noche. Te agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, entramos en nuestro primer punto, conceptos sobre la perspicuidad. A veces escuchamos términos perspicuidad, ¿qué debe significar? Y es que otros autores a este término lo llaman la claridad de las Escrituras. Así que cuando hablamos de perspicuidad, es perspicuidad o claridad de las Escrituras. Y esta doctrina afirma lo siguiente. Vamos a empezar con un concepto básico. Afirma que Dios ha hablado en su palabra
con la suficiente claridad para que incluso la persona más simple pueda entenderlo. La Biblia está escrita de tal manera que todas las cosas, escuchen bien la parte del concepto, que todas las cosas necesarias para la salvación, necesarias para nuestra vida práctica y necesarias para la gloria de Dios, han sido claramente reveladas en la palabra de Dios. No se necesita ser un erudito para poder entender estos elementos necesarios revelados en la Escritura. Así que veamos algunos conceptos basados en esto primero que acabamos de ver. En primer lugar, la Biblia afirma su propia claridad. La Biblia afirma su propia claridad. Vamos a ver que en primer lugar creemos que Dios se ha comunicado con total efectividad y la Biblia en su sentido fundamental es tan clara. Fíjense qué hermoso es cuando la palabra de Dios habla de la claridad. Es que la Biblia es tan clara, mis queridos hermanos, que muestra que hasta los niños pueden entenderla. ¿Por qué? Por eso la palabra de Dios nos manda que debemos instruir a nuestros niños, ¿verdad? Veamos algunos versículos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 7. Dice la palabra de Dios: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Así que la palabra de Dios nos manda instruir a nuestros hijos, porque en su sentido práctico nos muestra de que hasta los niños podrían entender este mensaje que ha sido revelado de una forma clara. En segundo lugar, también la palabra de Dios nos va a mostrar que no solamente los niños pueden entenderla, sino que justamente va a hacer referencia de que las personas simples o sencillas también pueden entenderla. Vamos a ver dos pasajes. El primero está en Salmo capítulo 19, verso 7. Salmos capítulo 19, versículo 7. Dice la palabra: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Luego vamos a ver un poquito más del significado de la palabra sencillo. Vemos el Salmo 119. Salmo 119, versículo 130. Salmo 119, versículo 130, dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mis queridos hermanos, dos términos, sencillos, simples. En los contextos de ambos pasajes que acabamos de leer, estos dos términos hacen referencia a personas que quizás no han tenido una preparación académica robusta, ¿sí? Personas sencillas, simples, referido a personas que no han tenido una formación académica. Ahora, queridos hermanos, fíjense lo hermoso que nos muestra la Escritura. Es que la palabra de Dios ha sido revelada tan clara que incluso una persona que no ha tenido esos estudios académicos robustos, no es necesario tener un doctorado, puede entender las Sagradas Escrituras. Es hermoso que cuando nosotros vemos el caso de los apóstoles, justamente fue lo que impresionó a todas las personas que lo veían. Porque se impresionaban la autoridad con la que hablaban, la firmeza con la que hablaban de la palabra de Dios. Y decían, estas personas nunca han estudiado. Y en Hechos capítulo 4, verso 13 se las menciona como personas sin letra y del vulgo, ¿sí? De la gente común, la gente sin estudio. Pero notaban que eran personas que hablaban con la autoridad de las Sagradas Escrituras. Así que, queridos hermanos, esta doctrina afirma que la Escritura es clara. Dios se ha revelado con efectividad el mensaje que Él quería comunicar.
Ahora, queridos hermanos, esta doctrina hace una excepción. ¿En qué sentido? Una aclaración. ¿Cuál es la aclaración? La aclaración es que cuando hablamos de la claridad de las Escrituras, estamos diciendo principalmente que la palabra de Dios es clara para los creyentes. ¿Sí? La palabra de Dios es clara para los creyentes, porque la Escritura misma revela que hay quienes no la pueden entender. Hay quienes no la pueden entender. Ahora sí, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay personas que no pueden entender las Sagradas Escrituras? Y ahora sí vamos a leer dos pasajes. El primer pasaje que leyó nuestro hermano Antonio. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Primera Corintios, capítulo 2, verso 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que, queridos hermanos, lo primero que tenemos que ver nosotros es que la Escritura nos muestra de que hay personas que no pueden entender las Sagradas Escrituras, pero tenemos que enfatizar. La razón por la que no pueden entender las Sagradas Escrituras no está en las Escrituras, sino que el problema está en el ser humano, ¿sí? En la misma persona. Ahora, el problema no es un problema intelectual. El problema no es que hayan personas, es que tú no tienes la capacidad intelectual para poder entenderla. E incluso que el Señor nos guarde a creer que nosotros tenemos una capacidad intelectual superior a las personas que no entienden las Sagradas Escrituras. El problema, por lo tanto, no es intelectual, sino que el problema es espiritual. El problema por el cual personas no pueden entender las Sagradas Escrituras es porque la Biblia nos va a decir que están muertas en sus delitos y pecados. Ahora, siempre uso este ejemplo. Cuando la palabra de Dios habla de que estamos muertos espiritualmente, no está diciendo que estamos moribundos, ¿sí? Sino que muertos. Es decir, no escuchamos, no vemos. Y obviamente, no podemos correr a Cristo, porque estamos muertos espiritualmente. Dos pasajes que podemos señalar sobre esto. Romanos capítulo 3, verso 11, justamente hablando en el contexto de la condición de muerte espiritual, injusticia en la cual está todo ser humano. Dice Romanos 3, verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Debido a que estamos muertos espiritualmente, eso nos ha incapacitado para poder entender las cosas espirituales. Una persona que está muerto en sus pecados, que no ha creído en Cristo, todas estas cosas le parecen locura, ¿sí? ¿O acaso no es eso lo que dicen de nosotros? Que estamos locos, ¿verdad? Que somos insensatos por ocuparnos en estas cosas. Y es que para aquel que no cree, obviamente, esto es locura porque no las puede entender. Otro pasaje, 2 Corintios capítulo 3, verso 14. Pablo dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Pablo aquí está hablando de personas que leyendo las Sagradas Escrituras, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, leían y no entendían la verdad. Y Pablo está diciendo, ellos siguen con un velo, ¿no? No pueden entenderlo, no pueden comprenderlo, no pueden verlo. Así que hemos visto en primer lugar que la Biblia afirma su propia claridad. Hemos visto en segundo lugar que el problema de entender las Escrituras no es intelectual, sino que el problema es espiritual. Y cuando hablamos del tema de entender las Escrituras, necesariamente tenemos que decir que únicamente una persona puede llegar
a ver, oír y comprender la verdad de las Escrituras a través de la obra del Espíritu Santo. A través de la obra del Espíritu Santo. En primer lugar, una persona únicamente, aún estando muerta en sus delitos y pecados, solo puede entender el Evangelio si el Espíritu Santo da vida al corazón de esa persona. De esa persona. Es solamente la obra del Espíritu Santo la que hace que el pecador pueda entender y creer en el Evangelio de Jesucristo, dándole vida para que éste, estando muerto, ahora sí pueda estar capacitado, teniendo vida, para poder entender y oír y ver a Cristo y poder correr a Cristo. ¿Entienden? Así que, queridos hermanos, qué hermoso es ver esto. ¿Por qué, querido hermano? Porque eso humilla nuestros corazones a la luz del Evangelio, al saber que el día que usted corrió a Cristo, no fue porque usted era más bueno que otros, no fue porque usted era más inteligente que otros, sino que fue porque Dios misericordiosamente dijo un día: ten vida y corre a Cristo. Y así fue. ¡Qué misericordia! ¿Verdad? Y esto hace que la gloria sea únicamente para Dios. Para Dios. Así que, en primer lugar, queridos hermanos, la obra del Espíritu Santo se ve en la regeneración del pecador para que pueda entender el mensaje del Evangelio. En segundo lugar, una vez que la persona ha sido salvada en el Evangelio de Jesucristo, aún sigue siendo necesaria la obra del Espíritu para que podamos entender las Escrituras a través de la iluminación del Espíritu de Dios. A través del Espíritu de Dios. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 24, versículos 44 al 45. Lucas capítulo 24, versículos 44 al 45. La palabra de Dios dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y fíjense lo hermoso del versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento. Ahora, ¿para qué les abrió el entendimiento? Sigamos. Para que comprendiesen las Escrituras. Queridos hermanos, la forma en la que el creyente aún puede entender las Sagradas Escrituras es únicamente a través de la iluminación del Espíritu Santo en nuestra vida. Nuevamente, no es nuestra capacidad. ¿Se dan cuenta? Es la obra misericordiosa de Dios en nosotros. Él es el que abre nuestro entendimiento. ¿Acaso no es lo que hemos experimentado cuando Dios nos ha dado vida, cuando hemos sido salvos y hemos podido abrir las páginas de este libro y decir: verdaderamente es como si se hubiese caído una venda de mis ojos, porque ahora entiendo? Y podemos decir como Job, cada vez que vamos abriendo y leyendo las Escrituras y decir: antes de oída había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora sí puedo verlo, ahora sí puedo entenderlo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y únicamente es a través de la obra del Espíritu Santo. Queridos hermanos, por lo tanto, esta doctrina de la perspicuidad o claridad de las Escrituras humilla nuestros corazones al darnos a entender que la única forma en la que tú y yo hemos podido entender el Evangelio, la única forma en la que tú y yo podemos cada día deleitarnos al leer las páginas de este hermoso libro es a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. No somos nosotros, queridos hermanos. No somos nosotros. No es qué capacidad intelectual tienen, ¿no?, para poder entenderla. Humillemos nuestros corazones al saber que nosotros no somos superiores a nadie. Simplemente somos objetos de la misericordia
de Dios. Por tanto, esta doctrina debe humillar nuestros corazones y alejarnos de la vana gloria. Vamos a entrar a nuestro segundo punto. O sea, en el primer punto era conceptos de la perspicuidad, ¿verdad? Y hemos dicho que la Biblia afirma su propia claridad. ¿Por qué? Porque nos dice que hasta los niños pueden entenderla, nos dice que los sencillos, las personas simples pueden entenderla. Hemos visto que la Escritura es tan clara que nosotros podemos entenderla, pero únicamente a través de la obra del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver en nuestro segundo punto que claridad no es lo mismo que facilidad. ¿Sí? Algo claro no es lo mismo que algo fácil. Ahora, esta doctrina de la perspicuidad o claridad de las Escrituras no sugiere que toda la Escritura es igualmente clara o fácil de entender. Porque como señalábamos en el concepto inicial, cuando hablamos de la perspicuidad o claridad de las Escrituras, se enfatiza que todo lo necesario para la salvación, nuestra vida práctica y la gloria de Dios sí están claramente revelados. Pero sí hay partes de la Biblia que no son fáciles de entender. Incluso la misma Biblia reconoce que hay partes que son difíciles de entender. Y ahí vamos a ver el segundo pasaje que tuvimos en la lectura. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 16. Vamos a leer desde el versículo 15. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Nuestra confesión de fe en el capítulo 1, párrafo 7, también afirma lo siguiente, diciendo, no todas las cosas en la Escritura son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Así que, en primer lugar, cuando vemos el texto que acabamos de leer en 2 Pedro, Pedro reconoce que hay temas y partes de la Escritura que son difíciles de entender. Cualquier persona que ha leído la palabra de Dios de forma seria se ha encontrado con esta realidad, de darse cuenta que hay pasajes que son fáciles y pasajes que son difíciles. Yo recuerdo cuando comencé a leer la palabra de Dios por primera vez, empecé desde Génesis, ¿no? Génesis, Éxodo, y ya llegué a final de Éxodo ya a duras penas, ¿no? Porque decía, aquí ya, que las medidas del tabernáculo, ¿no? Llegamos a Levítico y se acabó la lectura, ¿no? ¿A cuántos les ha pasado lo mismo? ¿Verdad? Y es que uno va con esa experiencia de darse cuenta que hay partes que son de una lectura más ligera, ¿verdad? Más sencilla de poder entender. Pero otras partes que uno no las puede entender a simple vista. Ahora, queridos hermanos, ¿por qué pasa esto? Algo que nosotros también vemos en el concepto de la confesión de fe que acabamos de leer es que nos dice que no todas las cosas de la Escritura son igualmente claras, pero también el concepto de la confesión es que no son claras igualmente para todos. ¿Qué significa? Significa que esta doctrina de la perspicuidad de las Escrituras en ningún momento afirma, por ejemplo, que vamos a coincidir con todos los cristianos en todos los aspectos. ¿Sí? Esta doctrina no afirma eso. No afirma que la Escritura es clara, entonces todos deberíamos tener el mismo, vamos a decir, concepto, puntos de vista en ciertos puntos doctrinales. No. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay diferencias doctrinales? ¿Por qué si la Escritura es clara, por qué hay tanta variedad de puntos de vista doctrinales? Bien, vamos a ver
algunas razones. En primer lugar, debemos señalar que el problema sigue siendo culpa del ser humano y no de la Biblia, ¿sí? El problema, al igual que lo que hablábamos anteriormente, que por más que la Escritura es clara, el ser humano en su estado natural no puede entender las Escrituras, no por la misma Biblia, sino por su propia condición de estar muerto espiritualmente. Pero, aun cuando hemos sido ya salvados por el Señor, aún así existen diferentes puntos de vista doctrinales por el mismo problema, por el problema del corazón del hombre. Veamos algunas razones. En primer caso, en el pasaje que estamos viendo de 2 Pedro, capítulo 3, verso 16, nos va a mencionar dos razones, ¿sí? Dos razones en primer lugar. Dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre los cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Entonces, este pasaje nos va a mostrar, en primer lugar, un caso por el cual hay diferentes puntos de doctrina. Va a mencionar dos ejemplos. En primer lugar, va a hacer referencia a los indoctos. ¿Quiénes son los indoctos? Los indoctos se refiere a personas con falta de instrucción, ¿sí? Indoctos, personas no enseñadas, e incluso personas no enseñables, ¿sí? Ahora, queridos hermanos, aunque es cierto que la Escritura muestra de que hay las personas más simples, más sencillas que pueden ver, leer las Escrituras, el desafío de la palabra de Dios es que no debemos quedarnos en ese estado. Por ejemplo, tú dices: yo soy una persona sin estudios, soy una persona simple, sencilla, pero ¿será que eso puede ser una excusa para decir: yo así conocí al Señor y así me voy a quedar? No he recibido instrucción, pero aquí me quedo. No. ¿Por qué? Porque está el riesgo de torcer las Sagradas Escrituras. Y es lo que Pablo va a advertir, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, cuando habla de los niños espirituales, diciendo que los niños espirituales son más propensos de ir por cualquier viento de doctrinas, ¿no? Ahora, ahí se conecta con el otro concepto. Hemos dicho en primer lugar los indoctos, personas no instruidas, no se dejan enseñar, pero en segundo lugar son los inconstantes. ¿Quiénes son los inconstantes? Ahora, para poder tener un poquito más claro de lo que nos refiere, en Santiago capítulo 1, verso 8 dice, Santiago capítulo 1, versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando se refiere a alguien inconstante, también está haciendo referencia a una persona de doble ánimo, es decir, una persona cambiante, una persona no firme. Queridos hermanos, estos dos casos son peligros por los cuales hay quienes tuercen las Sagradas Escrituras. Ahora aquí viene el desafío para nosotros. Querido hermano, ¿tú eres enseñable? ¿Te dejas instruir? ¿Te dejas enseñar? Tristemente, queridos hermanos, hay quienes promueven el no estudio de las Sagradas Escrituras. Incluso hay quienes espiritualizan el no estudiar las Sagradas Escrituras y usan versículos diciendo: no, el conocimiento envanece. No, yo soy tan humilde que prefiero no estudiar. ¿Se dan cuenta cómo podemos espiritualizar aquello? Usan otro versículo que, la letra mata, pero el amor edifica. No, yo por eso no quiero estudiar. No me gusta el estudio, porque a mí me gusta más ser de edificación en amor. Queridos hermanos, cuidado que tengas ese pensamiento en tu corazón. ¿Por qué? Porque eso te pone en el riesgo de ser alguien, no solamente el peligro de no ser instruido, sino alguien que no quiere ser instruido. Ese es el peligro.
alguien que no quiere ser enseñado, alguien que no se deja enseñar. ¿Te dejas enseñar? ¿Eres enseñable? ¿Eres constante? Hay personas que, obviamente, no van a poder leer las Escrituras si nunca muestran una firmeza, una constancia, algo que puedan hacer día a día. Alguien que lea todos los días, ininterrumpidamente, la palabra de Dios. Alguien que constantemente esté recibiendo instrucción. Por tanto, en este primer pasaje nos muestra este caso de dos personas, ¿sí? Por el cual hay el peligro de torcer las Escrituras. En segundo lugar, otro pasaje. Vamos a 2 Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El segundo caso que vemos en este texto es de personas que tuercen las Sagradas Escrituras por avaricia, de forma intencional. Queridos hermanos, ese es un peligro latente en la iglesia desde el principio. Así que debemos tener en cuenta que aquí no hay la excusa de que, bueno, la Escritura es difícil de entender. Si se dan cuenta, en el caso anterior podríamos decir, bueno, por la negligencia de estas personas es que tuercen las Sagradas Escrituras, ¿verdad? En el primer caso hablamos de negligencia, pero en este segundo caso hablamos ya de maldad. Ya estamos hablando de personas que con la intencionalidad de hacer daño introducen herejías destructoras en la iglesia. El peligro de los falsos maestros. Así que, queridos hermanos, no debemos hacernos la ilusión que la doctrina de la perspicuidad o claridad de las Sagradas Escrituras signifique que todo aquel que lea la palabra de Dios la va a entender de la misma manera. No. Incluso nosotros debemos tener el reconocimiento que podemos tener convicciones firmes, pero sabiendo que aún estamos, vamos a decirlo, a merced de poder tropezar. Como John MacArthur dijo, el pastor John MacArthur: sé que mi teología no está libre de errores, y eso debemos afirmarlos, ¿verdad? El problema está que no sé dónde están esos errores. O sea, aunque suena un poco, cualquiera podría decir, qué humilde, ¿no? Qué falta de humildad. Pero es la realidad. Si supiéramos dónde está nuestro error, bueno, deberíamos cambiarlo, ¿verdad? Pero el problema está que no sabemos. No sabemos. Y eso es la lucha con la que vamos a estar hasta el día que el Señor nos lleve a su presencia. Así que, queridos hermanos, debemos saber que todo esto que hemos hablado de los peligros, lejos de desalentarnos al estudio de las Sagradas Escrituras, más bien debe alentarnos a estudiar las Sagradas Escrituras. Que el Señor nos guarde de tergiversar la palabra de Dios, ya sea por negligencia nuestra o, aún mucho peor, por maldad nuestra. ¿Sí? Pero igual el peligro es el mismo, que tergiversemos las Sagradas Escrituras. Y ten en cuenta esto, mi querido hermano: mientras más tiempo permanecemos en la ignorancia, somos más propensos a ser llevados por cualquier viento de doctrina. Así que, en segundo lugar, en nuestro punto vimos que claridad, la perspicuidad de las Escrituras, no es lo mismo que facilidad.
Hay pasajes que son difíciles de entender, querido hermano. ¿Y eso qué significa? Que vas a tener que esforzarte. Vas a tener que esforzarte a leer. No es fácil. No es fácil porque la palabra de Dios nos muestra que no estamos acostumbrados a hacerlo. Pablo en Efesios capítulo 4, si me acompañan en sus Biblias. Efesios capítulo 4, versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Pero quiero que presten mucha atención a lo que dice en la segunda parte de este versículo. Este viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En otras palabras, querido hermano, nuestro cuerpo pecaminoso está adicto ¿a qué? A los deseos engañosos. Es adicto a todas las cosas que nos llevan a pecar. Pastor Suger Michelet hacía la comparación alguna vez refiriéndose a esto diciendo, por ejemplo, una persona puede estar horas y horas viendo series, películas de Netflix y puede estar así, ¿no? Pero la misma persona le abres la Biblia y a los 5 minutos está. ¿Por qué pasa eso? Nuestro cuerpo está viciado conforme a los deseos engañosos. No está acostumbrado a las cosas de Dios, ¿verdad? Más bien está acostumbrado a las cosas del mundo. Es por eso que le atraen, es por eso que no tiene lucha con eso. Pero con las cosas del Señor, cuando recién estamos empezando hábitos en la vida del Señor, nos damos cuenta con esta lucha, que nos cuesta leer, nos cuesta estar atentos escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Nos quiere dar un derrame cerebral con una prédica de 40 minutos, pero podemos estar muchas horas con otras cosas, ¿verdad? Así que, queridos hermanos, ¿por qué pasa esto? Tristemente, por lo mismo de anteriormente, por nuestro propio corazón. Pero ahí está el consejo que el apóstol Pablo dice, que debemos despojarnos de ese viejo hombre. Debemos despojarnos de ese viejo hombre viciado y debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Entramos a nuestro último punto. Aplicaciones prácticas de esta doctrina. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas de esta doctrina? Veamos algunas. En primer lugar, la primera aplicación tiene que ver sobre la interpretación de las Escrituras. Debido a que nosotros reconocemos que hay pasajes más claros que otros, señalamos que hemos de interpretar las Sagradas Escrituras partiendo de los textos más fáciles a los más difíciles. Interpretamos los textos difíciles a la luz de los fáciles. Así que, queridos hermanos, nuestra confesión de fe, nuevamente, capítulo 1, párrafo 9 dice: la regla infalible de interpretación de la Escritura es la propia Escritura. Por lo tanto, cuando surge alguna duda acerca del verdadero y pleno significado de cualquier pasaje bíblico, debe buscarse en otros pasajes que hablen más claramente. Queridos hermanos, nosotros creemos en una revelación progresiva de las Escrituras. ¿Qué significa? Que Dios ha revelado su verdad poco a poco, poquito a poquito, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos leyendo, por ejemplo, si abrimos la Biblia desde Génesis, vamos a ir viendo cómo el Señor nos va mencionando sobre el tema de salvación. Vamos a hablar del tema principal del mensaje en la Escritura. Va revelándolo poco a poco. Ejemplo, en Génesis, capítulo 3, verso 15, hay una promesa de una simiente, la simiente de la mujer. Aún esa simiente no tiene nombre, ¿verdad? Cuando vemos en las páginas de Génesis capítulo 3, no tiene nombre. Pero vamos viendo más adelante y un poquito ya se va aclarando. Esa simiente de la mujer es un descendiente de Abraham, ¿sí? Y luego vamos viendo de que en Isaac fue hecha la promesa. Y luego vamos viendo que, a través del linaje de Jacob, ¿no? Y vamos viendo que esa simiente, descendiente de Abraham, ahora va teniendo incluso más claridad, porque esta simiente ya no solamente se lo presenta como la simiente de la mujer o la simiente de Abraham, sino que después es del linaje de
David, y a cada vez más claro, más específico, hasta que llegamos a la revelación del Nuevo Testamento, donde ya tiene nombre específico. ¿Se dan cuenta? De esa manera, la revelación del Señor va revelando su mensaje poco a poco. Y nosotros tenemos que aprender a interpretar los textos difíciles a la luz de los más fáciles. Es por eso que nosotros decimos que interpretamos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Y esta es una aplicación muy importante para tu vida, querido hermano o hermana. ¿En qué sentido? Debes leer toda la Escritura. Debes acostumbrarte a leer incluso los pasajes difíciles. Quizás a veces nosotros estamos acostumbrados a ser creyentes de lectura de ciertas partes de la Biblia. Y somos cristianos muy neotestamentarios, ¿verdad? Y solo leemos el Nuevo Testamento, pero nunca abrimos las páginas del Antiguo Testamento. O a veces incluso es conocido personas que solamente leen, por ejemplo, Salmos o Proverbios, porque dicen, ¡ay, encuentro consejos lindos para mi vida! Pero no, el ánimo es que tú puedes leer toda la Escritura y tienes aquí un principio fundamental para guiarte en esto. Es que puedes leer, pero siempre entendiendo de que el significado del Antiguo Testamento, por ejemplo, no es algo que de forma privada nosotros podemos darle cualquier significado. No son las fábulas de Isopo, ¿verdad? Sino que leemos el Antiguo Testamento y gracias a Dios en la revelación completa del Señor, el Nuevo Testamento nos va guiando siempre a su significado cristocéntrico. Así que esa es la primera aplicación práctica de esta doctrina. En segundo lugar, segunda aplicación. Cada creyente no solo puede leer las Escrituras, sino que tiene la obligación de leer toda la Escritura. Nuevamente te lo repito. Cada creyente no solo puede leer las Escrituras, sino que tiene la obligación de leerlas. El énfasis de la perspicuidad o claridad de las Escrituras siempre fue de animar al pueblo de Dios a la lectura de las Escrituras. Queridos hermanos, qué triste es pensar cómo vivieron muchos cristianos de aquel tiempo en el oscurantismo, en el cual no tenían el acceso libre para poder disfrutar de las páginas de este libro. Y ahora, queridos hermanos, que nosotros tenemos Biblias en nuestro idioma, ¿no las leemos? Uno de los grandes logros de la Reforma Protestante justamente fue queridos hermanos, la democratización de las Sagradas Escrituras por medio de traducciones. Durante muchos siglos, la Escritura permaneció ahí, oculta. Pero ahora todos tenemos nuestras Biblias. Podemos leerla. Pero recuerda, no solo puedes, no solamente lo veas como un derecho, sino es una obligación. Dios demanda de sus hijos que lean las Escrituras. Y a lo largo de la Escritura vamos a ver muchos versículos que dicen que leamos constantemente, que meditemos en ella día y noche. ¿Se dan cuenta? Hay una y otra vez esa exhortación, que leamos y meditemos en ella en todo tiempo. Dios manda a todo creyente a leer constantemente todas las Escrituras. Y esto deja sin excusa a todo creyente. Querido hermano, quiero decirte, y esto con mucho cariño, si tú no estás leyendo la Biblia constantemente, no tienes excusa. Y si no lo estás leyendo, déjame decirte que no lo estás haciendo por negligencia. Por negligencia. Estoy usando una palabra bien diplomática. Podría decir por flojo, ¿verdad? Pero es así. Queridos hermanos, no seamos negligentes. ¿Cuál es la excusa que podríamos poner? Tengo mucho trabajo, tengo muchas preocupaciones, no me alcanza el tiempo. Querido hermano, si evaluamos verdaderamente nuestro corazón, vamos a darnos cuenta que ninguna de esas razones son justificables para no leer las Escrituras. ¡Ay! Esta demanda del Señor. Siempre me gusta leer 1 Timoteo 4:13. Acompáñenme, por favor, queridos hermanos. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13.
Y es hermoso porque Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo estando lejos, ¿sí? Pero Pablo le escribe con la esperanza de que un día Pablo va a ir donde está Timoteo. Y le dice, entre tanto que voy, 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura. Ahora, permítanme, queridos hermanos, hacer volar un poco, ¿sí? No voy a sin salirme mucho del texto, pero permítanme hacer una aplicación sobre esto. El Señor vuelve pronto. Si tú te preguntaras, ¿qué quieres, Señor, que haga mientras vuelves? Una de las cosas seguras que el Señor te diría sería estas palabras. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Debemos leer, debemos estudiar las Escrituras. Y este es el tercer consejo, justamente. Cada creyente no solo puede leer las Escrituras y debe leer las Escrituras, sino que cada creyente debe estudiar las Sagradas Escrituras. Tristemente, como hemos mencionado anteriormente, hay quienes desaniman a estudiar la palabra de Dios y lo ven como algo peligroso. Pero, queridos hermanos, el estudio profundo de las Escrituras no es una propiedad, como se creía en el tiempo del oscurantismo, que le pertenecía únicamente al clero, ¿sí, no? Hoy muchos quizás pueden creer, pero el estudio de las Escrituras es algo más para los pastores, para los eruditos, ¿no? Querido hermano, hermana, el estudio profundo de las Escrituras no es algo que le pertenece únicamente a las personas académicas, sino que cada creyente debe anhelar crecer en conocimiento. Como hemos mencionado en los pasajes que hablaban sobre la invitación que el Señor hace a los sencillos y simples de acercarse a las Sagradas Escrituras, hemos visto que en esos versículos muestra un crecimiento, porque Salmo 19:7 dice que la palabra, el testimonio del Señor hace sabio al sencillo. ¿Se dan cuenta? El sencillo no se quedó en sencillo, ¿sí? Sino que se hizo sabio. Hay un crecimiento, queridos hermanos. Por lo tanto, el deber de cada creyente es seguir creciendo y creciendo, seguir conociendo la palabra de Dios. Hay muchas personas que ven el conocimiento como peligroso porque piensan que no tiene ninguna conexión con nuestra vida espiritual. Pero la palabra de Dios muestra lo contrario. Colosenses capítulo 1, por ejemplo. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 10. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, fíjense la oración de Pablo, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Se dan cuenta la conexión, queridos hermanos, en estos versículos? La conexión que hay entre conocimiento y buenas obras y andar en el Señor. Amado hermano, hermana, tú no vas a poder andar en el Señor como debes. Tú no vas a poder vivir agradándole en todo sin conocimiento, ¿verdad? Como también es un error creer que puede haber conocimiento sin vida práctica. Van de la mano. Pero, querido hermano, el aliento de esta doctrina es eso. Debes conocer de las Escrituras, porque eso va a resultar directamente en tu vida práctica. Se va a ver. Hace un tiempo corto, ¿no?, tuve la oportunidad de hablar con un hermano que estuvo con un conflicto fuerte familiar, una explosión de carácter, ¿sí? Y en esa explosión de carácter, él reaccionó de una manera y dañó a otra persona. Hablando con este hermano,
Él me decía, bueno, yo reconozco que tuve este horror, pero no sé qué pasó. Y yo le dije, normalmente, cuando nosotros descuidamos nuestra comunión con el Señor, cuando nosotros no estamos en constante crecimiento de la palabra de Dios, somos más propensos a nuestras debilidades. Y esto téngalo pendiente para su vida práctica, querido hermano. El tiempo en que usted flaquea con su espiritualidad, el tiempo en el que usted se estanca espiritualmente en su crecimiento, se va a hacer más sensible, se va a ser más propenso a sus debilidades. Todos tenemos debilidades, ¿verdad? Pero si usted no es diligente, si no es negligente, va a ser más propenso a caer. Esa es la importancia del conocimiento. Por eso cada creyente tiene la obligación y debe estudiar las Sagradas Escrituras. Amados hermanos, no nos estanquemos. Rápidamente el tiempo en este año ha pasado, ¿verdad? Ya estamos terminando octubre. Estando en el mes de octubre, usted podría evaluar su vida y decir, hoy han pasado 10 meses de este año, conozco más del Señor de cuando empecé. ¿O se ha estancado y se ha quedado ahí? No debería ser así. Debería haber un constante crecimiento en nuestras vidas. Y fíjense cómo está conectado, querido hermano. Si nosotros quizás estamos estancados, evalúe su corazón. Quizás la razón por la que está estancado es porque forma parte de los indoctos, es decir, aquellos que no son instruidos o no quieren ser enseñados. Así que ese es un grave peligro. Última aplicación. Esta doctrina de la perspicuidad o claridad de las Escrituras debe alentar al pueblo de Dios a anunciar el Evangelio correctamente. Lo repito. Esta doctrina debe alentar al pueblo de Dios a anunciar el Evangelio correctamente. El mensaje del Evangelio, queridos hermanos, es totalmente claro. Es eso lo que enseña esta doctrina. El mensaje del Evangelio es totalmente claro. Hemos visto que la palabra de Dios nos muestra que es tan claro que podría entenderlo un niño, si el Señor obra con su Santo Espíritu. Por lo tanto, queridos hermanos, este mensaje del Evangelio no debe ser reemplazado con nada. ¿Por qué este énfasis? Porque tristemente, justamente, haciendo el énfasis de los niños, es que se ha intentado reemplazar el Evangelio con frases que no necesariamente son el Evangelio, con la excusa de que es que para que los niños lo entiendan. ¿Sí? Les doy un ejemplo. ¿Sí? Esto lo escuché de un hermano muy querido, él se llama Marcos Matix, y él decía, a veces nosotros hemos escuchado decir, cuando evangelizamos a niños y decirle, acepta a Cristo en tu corazón. Y déjeme decir, la frase no es que sea pecaminosa en sí, ¿sí? Pero, queridos hermanos, si reemplazamos el Evangelio por esa frase, ahí estamos cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque esa frase no es el Evangelio. ¿Qué significa? ¿No? Y voy a citar textualmente lo que decía este hermano. Y decía, por ejemplo, en esa frase estamos diciendo, entrega tu corazón, acepta en tu corazón. La pregunta es, Dios, ¿qué quiere con tu corazón? Más bien el problema es tu corazón, ¿sí? El mensaje del Evangelio no debe ser reemplazado, porque el mensaje es claro y el mensaje es definido. El Evangelio está claramente definido en la palabra de Dios. El Evangelio es el plan de Dios para salvación de los pecadores, en el que Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para vivir la vida que tú y yo no podemos vivir, la vida perfecta, e ir a morir en la cruz la muerte que tú y yo merecemos morir.
Pero luego Cristo resucitó triunfante de la muerte, venciendo a la muerte y el pecado, para salvar del pecado y de la muerte a todo aquel que cree en Él y se arrepiente de sus pecados. Querido hermano, el mensaje del Evangelio es así de claro, definido. A veces nosotros podemos pensar y decir, pero si yo le digo eso a un niño no me va a entender. Querido hermano, hemos dicho de que no depende de la intelectualidad, sino de la obra del Espíritu. Nuestro llamado es anunciar este mensaje confiando en el poder de salvación que está en el Señor. Por lo tanto, queridos hermanos, este mensaje nos anima a anunciar este evangelio con total claridad. No intentemos modificar ciertas cositas. No intentemos decir, es que si hablo del pecado o si hablo de esta cosita, no. O no me van a entender. No, querido hermano, nuestra labor es anunciar este mensaje. ¿Quién es el que convence? El Espíritu Santo. Él es el que convence. Por lo tanto, queridos hermanos, anunciemos este mensaje porque recuerda, nadie se va a salvar a no ser por creer en el Evangelio de Jesucristo. Nadie se va a salvar que no sea llevado a los pies de Cristo en este Evangelio. El Evangelio debe ser predicado a niños, a hombres, a mujeres. Debe ser predicado a personas de distintas clases sociales. Debe ser predicado a personas con distintos tipos de instrucción académica. Debe ser predicado a toda tribu, lengua y nación. Eso es lo que nos anima este tema de la claridad de las Escrituras. Amados hermanos, para finalizar, nosotros vemos cuando estudiamos este tema de la claridad de las Escrituras, tenemos el llamado a nosotros mismos, a leer las Escrituras, a estudiarlas, pero también tenemos el llamado a anunciar este mensaje con la misma convicción en nuestro corazón de que la obra del Espíritu es el poder que hace posible todo. Cuando anunciamos el Evangelio, hermano, eso es nuestro consuelo. Yo le animo, querido hermano, ahora, saliendo. Nos vamos a casa y tristemente nos vamos al mirar izquierda, derecha, vamos a ver todo lo que está pasando. ¿Sí? Debe llevarnos a una compasión triste de lo que es el pecado en este mundo. Y debemos ir con la convicción de decir, debo anunciar este mensaje. Y debes hacerlo, querido hermano, con la claridad con la que se lo muestra. No le quites nada, no le añadas nada. Anúncialo tal cual, porque el Señor es un comunicador efectivo de su mensaje. Y Él es el que se encarga. Por lo tanto, querido hermano, mi anhelo en esta noche es que puedas salir animado y que verdaderamente el Señor transforme nuestra forma de ver este libro. Hoy, 31 de octubre, día de la Reforma Protestante, recuerda, conmemoramos que gracias a la providencia de Dios, Dios permitió que ahora tú y yo podamos tener este libro en nuestras manos. Hagamos uso de la palabra de Dios. Vamos a orar para terminar. Amado Dios, gracias te damos en esta noche. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en primer lugar nos humilla al saber de que